Son las 8:13, queremos saludar a esta hora de la mañana y en la víspera del 1 de mayo, que es mañana el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, al presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de los Trabajadores del Sector Público de la ANEF, José Pérez. José, muy buenos días, gracias por estar acá y por poder conversar sobre este 1 de mayo. Gusto saludarte, Patricio, gracias por la invitación, por supuesto, y extender el saludo a todos los integrantes de radio, partiendo también por la productora Tania González, que hace las coordinaciones junto contigo. Un privilegio. Sí, José, ¿cómo están viendo ustedes este 1 de mayo? Si uno lo quiere ver desde el vaso medio lleno, uno diría, mira, 40 horas, aumento del sueldo mínimo. Si uno lo quiere mirar desde el 40 horas que no le llega todavía a los trabajadores del sector público, lo sé, pero ahí lo puedes profundizar. Pero si lo miras desde el otro lado, había promesas de avanzar en la negociación ramal y sobre eso no mucho, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de lo que han sido estos 3 años en relación al mundo de los trabajadores y trabajadoras? Mira, lo primero, bueno, en mi rol de presidente de la ANEF, que es esta agrupación, una confederación sindical que aglutina a más de 90.000 afiliados y afiliadas de la Administración Central del Estado. Y un solo consultorio, curiosamente, en estas cosas que tiene la ANEF, el consultorio Miraflores de la Araucanía. Lo que hemos visto, y también soy consejero de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadoras, así que cumplo una doble militancia también sindical, y me permito ahí reforzar lo siguiente. Yo creo que el primer balance que uno hace es que efectivamente hay una instalación de diálogo social con las contrapartes. Eso no lo podemos desconocer. Es decir, hay espacios que son conquistas sindicales, sin duda, donde hemos tenido la oportunidad de llevar nuestras propuestas, tanto de la CUT como en el caso de la ANEF, y también a nivel macro, que es la mesa del sector público. Entonces, hay una interacción y un diálogo permanente con el Ministerio de Hacienda en cuestiones formales. Como tú señalabas, el salario mínimo el año pasado generó 13 compromisos. Dentro de uno de los 13 está avanzar en la negociación colectiva multirramal. Ahí está puesto. Y además tiene otro componente, porque aquí está separado, y me voy a referir particularmente a la CUT, claro, está esto de que lo que no está cumplido, esto está pendiente. El presidente dijo el segundo semestre del año 2024, y el presidente de la CUT se lo dijo en el aniversario, en la conmemoración también del asesinato de nuestro presidente Mártir, Tuco Pérez Jiménez, le dijo, presidente, está al debe con este punto, avanzar en aquello. Hoy día, bueno, dicho sea paso, ayer estuvieron para actualizar, conversando sobre esta materia, porque también lo están viendo a nivel del salario vital. Se ha incorporado un nuevo concepto también en el trabajo sindical de la CUT y también de nuestros sectores públicos, sí, que es más integral, que tiene que ser una política pública permanente y que efectivamente recoge el dato duro de cuánto requiere un grupo familiar para no sobrevivir, para vivir dignamente. Sí. Entonces, eso, si tú lo mezclas y lo pones en perspectiva, uno dice, revisando, hay, claro, un avance en 40 horas para el sector privado, porque se legisló aquello. Teletrabajo se avanzó para el sector privado en marzo de 2020, justo cuando aterriza la pandemia en Chile. Quedó la deuda para el sector público. Y ahí va un paralelo. Nosotros esto lo tenemos formalizado en acuerdos que son protocolos. No son leyes, pero son protocolos. Este diálogo social se instala en protocolos formales, donde generamos agenda de trabajo, contenidos, plazos, y por supuesto nos interesa ingreso de proyectos de ley, porque esto tiene que ser así. Y es más, esas son las demandas, digamos, que hoy día tenemos a la vista, donde por ejemplo está temas también que nos interesa como CUT, y sin duda también como funcionarios de fuerzas públicas, como ANEF, reactivar este bolsillo electrónico, ¿te acuerdas? El subsidio para la luz, también el costo de vida para que esa grande mayoría que no tiene un sueldo ni un trabajo decente. Bueno, dicho sea paso, en Chile el trabajo decente es un objetivo también que tenemos todo y todas, de tener un contrato regular, remuneración conforme a tu trabajo, un desarrollo en tu ámbito de trabajo, una capacitación, una movilidad y un egreso digno, ojalá, y a eso bregamos también y aspiramos y luchamos todos los días a un sistema de seguridad social, no un sistema individualista de la industria de la AFP, que no nos representan, que sigue siendo una deuda. Eso es como el mapa que nos encontramos nosotros. Y en el caso de la AFP tenemos también de acuerdo, nosotros la negociación del reajuste en diciembre del año pasado, lo comentábamos acá, de acuerdo, logramos avanzar en un incentivo al retiro con apellido permanente. Hoy día eso ya quedó para las universidades, para la salud, para los municipales, para los asistentes de la educación, para los docentes, para la ANEF.
Y eso es una conquista sindical que también es mérito quizás de... y es una conquista súper importante, porque los trabajadores que no estamos cerca de la edad de jubilar, como que no le tomamos el peso a lo que significa. Así es. Aquí tenemos un par. Claro, tú vas un poquito, yo más cerca de ese umbral que tú. Sí, pues, no vamos a echar al agua a nuestros compañeros que están a punto de jubilar, pero sí les mandamos saludos a Fernando Lago y Gloria Barro. Bueno, ellos tienen la ventaja hoy día de contar con un incentivo de retiro permanente. Y nos hicimos cargo también de un grupo de personas, compañeros y compañeras nuestras, que eran rezagados que no se fueron y hoy día se pueden ir con tranquilidad a contar del 1 de enero de 2026. Entonces, si uno ve, claro, uno va situando, pero sigue al debe esto de los 13 compromisos de la CUT con el gobierno. Bueno, el diálogo social se instala, se acuerdan algunos avances que son fundamentales para los trabajadores y trabajadoras, como el salario mínimo. Hoy día estamos mutando, insisto, con este avance a un salario vital, que se ocupaba en los tiempos de Clotario. Clotario hablaba de salario vital y nosotros creo que también es importante que se acuñe en estos tiempos. Un proyecto de ley que permite eliminar este cargo adicional con cargo a los trabajadores seguros y cesantía también, que lo tiene el sector privado, pero no lo tenemos el sector público. Nosotros hemos puesto también para el sector público, y haciendo este paralelo, el esfuerzo de que, como tenemos contratos temporales, son contratas, este concepto contrata que se van renovando anualmente y uno puede tener 5, 10, 15, 20, 30 años como contrata. El ex Contralor General relevó un principio que era importante de respetar la continuidad laboral con un concepto que era confianza legítima. Sí. Y la actual Contralora, lamentablemente, una mala determinación, y así lo hemos dicho públicamente, y es un retroceso. Esta confianza legítima para nosotros es un valor en sí mismo y es un aporte para incluso no solamente resguardar la fuente laboral, sino que es resguardar la memoria del Estado. Porque tú despides a alguien que tiene esta cantidad de años, esta persona tiene una experiencia, una capacitación, un conocimiento del trabajo que realizan. Y por lo tanto, la cercanía con la ciudadanía somos las y los funcionarios públicos. Entonces, por lo tanto, cuando llega un gobierno que nos pasó el 2010, con el gobierno de Piñera 1, nos echaron a casi 11.000 personas. Decían que éramos... Sí, déjame hacerte una pregunta porque mi deber es ser abogado del diablo, ¿no? Gracias por el café, dicho sea de paso. No, muy amable por favor, por la atención. Lo menos que podemos hacer aquí con nuestra visita. A ver, dos cosas. Cuando se critica esto de la legítima confianza, ¿no? Se plantean dos cosas y yo digo, bueno, en vez de ponernos a la defensiva, mejor las conversamos ya que tenemos el presidente de la ANEF acá. Primero, esto yo lo he visto, personas que entran por el lado, se saltan la fila, digamos, en la carrera funcionaria y llegan a cargos de asesores, de jefes intermedios, por confianza política, ¿no? Lo cual a mí me parece legítimo. Debe haber algún porcentaje de los funcionarios del Estado que sean de la confianza política del gobierno de turno. Pero termina el gobierno de turno y se autodenominan funcionarios públicos, ¿no? Y exigen los derechos que les corresponden como funcionarios públicos, ya me han renovado más de una vez la contrata, yo me quedo. Así es como un día viene el Ministerio de Salud a un ex diputado de la Concertación como asesor del gobierno de Piñera, ¿no? Pero estoy nombrando ese caso y podría nombrar muchos más. Y estaba ahí porque no se le podía sacar, no porque fuera de la confianza de las autoridades. Eso es lo primero que te pregunto para ver cómo lo ves. Y lo otro también, ¿cómo hacer con la inamovilidad de funcionarios que no cumplen con sus deberes de funcionario público? Creo que no se me podría acusar de retardatario o de antitrabajadores si planteo, como le digo a mis compañeros, que el funcionario público debe tener derechos, pero además debe tener deberes que corresponden al hecho de que los funcionarios públicos deberíamos ser los primus inter pares, ¿no? Sí. Respecto a estas dos cosas, ¿qué decir? Mira, lo primero, nos hacemos cargo de una realidad que efectivamente cada gobierno que se instala en la moneda tiene por mandato legal más de 3.000 nombramientos directos, políticos. Ministros, ministras, subsecretarios, jefes de servicio. Y aparece una figura el año 2003, gracias a una negociación también de la ANEF con el gobierno, cuando surge el servicio civil, y ahí surge también un capítulo que se dio mucho a conocer y que tiene bastante debilidades, porque tú sabes que cuando hay acuerdo, en el momento Mosgate, estamos en esa negociación, Raúl de la Puente Peña, que también saludamos, que escucha la radio. Claro, le tocó enfrentar esa situación y estábamos a punto de cerrar un diálogo con una negociación y tuvimos que acelerar el tranco y el gobierno rápidamente cerró el Mosgate mostrando que había a la sociedad que había un avance en modernizar el Estado con la creación del servicio civil. Y ahí se crea la figura de la alta dirección pública, que es los concursos ¿cierto?, de los primeros y segundo nivel de los servicios públicos, en todos los hoy día de la administración del Estado.
tiene puntos débiles, sin duda, porque además el Consejo es politizado, es designado por sectores políticos, entonces es raro eso. Llega a la terna y lo elige la autoridad de turno. Complejo, porque a nosotros realmente tenemos una crítica ahí constructiva en aquello. Y volviendo a lo que tú me señalas, claro, ¿y cómo ingresa? Entonces uno sabe que tiene nombramiento de hoy y eso es legítimo, es democrático. Porque si hizo la carrera funcionaria está bien que tenga resguardos, pero si se saltó la fila... Bueno, lo que sí nosotros rechazamos es que no pueden quedarse. El que llega en el gobierno se va con el gobierno. Nos pasó una experiencia también con el Piñera II, con el último, el Ministerio de Obras Públicas, directores regionales se sindicalizaron, aprovechando que tiene la ley de asociaciones, directores regionales, tripulado por un jefe de gabinete de un área determinada de obras públicas, estaba el ministro Moreno en la época, y le dijimos, oye, esto es impresentable, es vergonzoso. Pero, presidente, si la ley de asociaciones, todos tenemos derecho a sindicalizarnos. Pero es una burla al trabajo sindical, porque son autoridades nombradas a Dios para función política, donde tienen que rendir cuentas de su trabajo político, no solamente al partido, sino que a la ciudadanía. Sí, y nosotros rechazamos aquello. Y por lo tanto, y lo último, es que también te queda en aspectos febles ahí muy expuesto cuando hay un artículo 14 de la ley de Estatuto Administrativo que te permite justificar, es decir, necesito contratación urgente e ingresan. Y eso se ocupó también en el gobierno anterior. Y hoy día también se ha ocupado, a veces sin concurso ni llamado a postulación. Entonces también es un abuso. Y los contratos honorarios, a propósito de asesor y todo esto, son también un formato de contrato que desvirtúa la esencia del trabajo decente. Y por eso nosotros relevamos. Estamos disponibles y respetamos sin duda la contraparte de esta relación de contraparte con los gobiernos de turno. Sin embargo, no podemos permitir que se instalen y se queden más allá, insisto, porque eso es vergonzoso y nos violenta y afecta a la ciudadanía. Y respecto a lo otro, ¿no? ¿Cómo conciliamos la protección a los trabajadores del sector público, que es un principio que creo que cualquier persona razonable debería compartir, con que el servicio público tenga algunos márgenes de acción cuando un funcionario decide incumplir con sus deberes públicos? Primero, quienes somos contratados para el Estado de Chile y no para los gobiernos de turno, ese es un principio que nosotros relevamos desde la NEF, tenemos que cumplir de manera eficiente, eficaz, como se dice, de manera técnica también, esta función pública. Ya, o sea, esto de que la ética del funcionario público debe ser incluso superior al de un trabajador. Es un principio, porque nosotros no somos empresa, nosotros no generamos lucro ni acumulamos riqueza. Servimos a la ciudadanía. Por lo tanto, con esa mirada uno tiene que dar el ejemplo y el Estado tiene que ser un referente. Por lo tanto, mi conducta en tanto funcionario y funcionario público tiene que ser de los mayores estándares, porque los derechos de la ciudadanía son mi pega. ¿Y cuando no es así? Bueno, y han pasado más de 2 años o de 5 años. Hay una corresponsabilidad o responsabilidad directa de quien te califica, pero nosotros nos califican. Ahí dicen, no, es que está todo amarrado, mira, viene la asociación, viene el sindicato y nos reclama. No, nosotros no nos perdemos. Tenemos espacios ganados también en el diálogo de los procesos de los programas anuales de calificaciones. Bueno, todavía tiene estos nombres bastante militares, castrenses, junta de calificaciones, que es parte de la historia del Estado. Hay otros que han evolucionado y se llaman Comité de Evaluación de Desempeño, que nos parece más moderno. Entonces ahí uno pasa por el filtro de cómo realizas el trabajo, cuál es tu rendición de cuentas, bueno, y después el control por oposiciones que yo diga, yo marco mi jornada, pero me dedico a trabajar, después rindo cuenta a la jefatura, al ministerio, a la ciudadanía. Entonces es un proceso que nosotros relevamos, incluso más cuando aparece el año pasado y nos empiezan a denostar, incluso en años electorales también, que somos muchos, que trabajamos poco, que ganamos demasiado. Fíjate que nosotros en la negociación del reajuste, que no solamente de componentes económicos, vimos también materias laborales y ahí acordamos, y de hecho se está implementando comités de ausentismo laboral, porque acordamos también modelar un sistema de gobernanza frente a las licencias médicas, no para fiscalizarla, ni para estar metiéndose en el diagnóstico del médico, ni tampoco ser punitivo, sino que acompañamiento. Es que hay que proteger, yo pienso que hay que proteger la licencia médica, claro, José, porque es protección laboral. Es una protección del trabajador, entonces el mal uso no solamente perjudica... Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Acordamos eso y ahora está instalándose a nivel estratégico en los ministerios esta figura y después táctico los servicios. Ya, no quiero dejar de preguntarte porque hemos hecho esta parte de la conversación más bien sobre la situación específica de los trabajadores del sector público, pero en tanto los trabajadores del sector público parte del frente más general de los trabajadores. La propuesta de la CUT de avanzar hacia un sueldo mínimo de 1 millón de pesos, y que ha sido criticada, el empresariado pide realismo, la oposición dice que es irresponsable y está desconectada de la realidad económica. Bueno, ¿cómo lo ven? Mira, siempre aparece un relato y gracias por la pregunta, porque la CUT es bastante proactiva y activa en proponer
se activó en este periodo también, en este gobierno, el Consejo Superior Laboral, algo que estaba en un plano secundario, donde se sienta el representante de la CPC, de los empresarios de Chile, el representante del Ministerio del Trabajo, que estuvo la exministra ahí presentando, o el subsecretario del Trabajo, y la CUT. Y ahí se acuerdan estos temas, estos 13 puntos que yo te señalaba, donde está la creación del Observatorio de Ingresos y Costo de Vida. Imagínate, es un observatorio que está en proceso, un proyecto de ley para igualdad, remuneraciones con perspectiva de género, todo lo que es un indicador también de un estudio más integral de la calidad del empleo, que nosotros también llamamos trabajo decente, esta reducción de la informalidad laboral, son materias que se abordan en ese espacio. Entonces, cuando te dicen que mira, es raro, nosotros negociamos en la CUT todos los años el salario mínimo, que era el concepto anterior, y de sueldo vital, para eso queremos avanzar. Y lo que dicen nuestros estudios, lo que dice el INE, que son datos objetivos, como nosotros creemos que una política pública, todavía tenemos un déficit entre este salario mínimo y la línea de la pobreza. Esas son nuestras referencias. Entonces hay que avanzar, porque cuando una persona gasta más de 130.000 pesos solo en alimentos y en bebidas no alcohólicas, con 2 personas, más o menos cierto componente, y si el salario mínimo son 630.000, la línea de pobreza está en 130.000 pesos, uno dice, ¿cómo avanzamos efectivamente para que ese salario vital sea no solamente para el consumo y pago de las deudas, también para la recreación, para la educación, para también los espacios que puedan tener y relevar la dignidad del ser humano? Entonces nosotros creemos ahí que hay una extraña desconocimiento, y yo lo digo por algún empresario, no para calificarlo a todo, pero si hay representantes de la CPC, ¿por qué desconoce esto? No, ¿cómo que imposible? Si tú ves las utilidades de eso, de las empresas, mega empresas, multinacionales, tú dices, oye, hay que conversar, somos un país pequeño todavía, unos habitantes que todavía estamos por debajo, todavía estamos en 20 millones, los asalariados somos casi 4 millones y tantos. Tengo ahí una duda, José, que está medio camino entre lo técnico y lo político. Que creo que la hemos conversado más de alguna vez, no necesariamente con micrófono. No hay una metodología objetivizada que defina cuál debe ser el sueldo mínimo en Chile, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando viene la negociación, no hay una instancia oficial que diga el costo de la vida durante los últimos 12 meses fue tanto, este otro fenómeno económico produjo tal consecuencia y por lo tanto el sueldo se debe fijar ahí. También, si bien ha habido mejoramientos importantes con la llamada canasta básica, muchas veces se critica que la canasta básica no necesariamente representa el gasto estándar de una familia al mes, ¿no? ¿No debería haber alguna forma de objetivizar? Porque si la CUT dice que sí y el gran empresariado dice que no, queda en el ámbito de las contradicciones subjetivas, ¿no? ¿Qué sería políticamente lo mejor, consideras tú? Bueno, tenemos una ventaja hoy día. En este espacio que el Consejo Superior Laboral, en este diálogo tripartito, y también de responsabilidad de la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras, hemos realizado estos informes técnicos del salario que sea sustentable. Por eso que hablamos hoy día, avanzamos este salario mínimo. Y tenemos datos duros. Yo tengo aquí, bueno, por el tiempo quizás no nos va a dar, pero tenemos aquí donde este informe técnico nos ilustra no solamente lo que yo decía nada, que es una cosa de la ficción de lo que yo creo, sino que tomamos el dato duro del INE, los estudios comparados, de efectivamente dónde está el avance, esto cuando negociamos todos los años el salario mínimo. Por ejemplo, la última negociación del año 2022 al 2024 se ha logrado reducir la brecha entre el salario mínimo y la línea de la pobreza de un 12% gracias a esta negociación. Por lo tanto, relevamos la importancia de una política pública, que es también lo que abrazamos desde la NEC. Entonces, y ahí dejamos también los reajustes intermedios y los gatillos del IPC que han permitido ir avanzando de la forma más rápida y gradual. Estoy leyendo tal cual nuestro informe técnico. Entonces, tenemos acá un barrido completo de los datos duros de cuántos son, lo que entrega la información del INE, frente, por ejemplo, al costo de la vida, en los indicadores que significa para los hogares nuestros, en alimentos, como dije anteriormente, bebida no alcohólica, que representa casi un 200 gastos total por hogar, 260.000 pesos, vestuario y calzado, otro transporte que representa casi un 89.000 pesos, digamos, para 2 personas. Entonces, si tú vas viendo, vas configurando un salario con todo lo que se gasta en el hogar, 800 y un poco más de lucas, digamos, para ese hogar. Y después, por lo tanto, el gasto con el IPC, porque se va incrementando el costo de la vida, son datos duros, que está trabajado en este informe técnico, 970.671 pesos. Ese debería ser el sueldo vital en nuestro país. Ya, estamos lejos todavía. Estamos lejos, pero ya hemos avanzado. Sí. Y lo que tenemos que nosotros insistir en que efectivamente esos compromisos que uno
son actos de buena fe, cuando Sí, firman sí. los protocolos se concreten en proyectos de ley. Sí. No solamente la retórica, que tenemos la intencionalidad de verlo más adelante. El gobierno se le acaba el tiempo, como todas las cosas, tenemos tiempo finito, pero nosotros entendemos que tenemos que seguir luchando y bregando, y por eso este 1 de mayo salimos con nuestra bandera, públicos, privados, pero eso, todos somos trabajadores y trabajadoras, y en nuestro día ya estamos todos invitados a la familia, a ese acto central también, y por supuesto a este importante trabajador y trabajadora de esta importante Radio Universidad de Chile también. Así es, pues 1 de mayo, que es el día donde desde hace mucho tiempo se conmemora a nivel mundial al movimiento obrero planetario, ¿no? Así es que aprovechamos desde acá de saludar a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile y del mundo, que van a tener en cada país su propia marcha, su propia convocatoria. La marcha de mañana, José, para que aproveches ahí de dar el dato de a qué hora se congregan los trabajadores. 10 de la mañana nos juntamos en la Alameda, frente ahí el metro, la salida del metro Moneda, frente a la casa de la CUT. Ya. Ahí, la sede de la CUT ahí entre Teatinos y Nathaniel Cox y ahí la sede de la CUT, la Sí. salida del metro, salida norte, Entre salida sur. Nathaniel y... Oh, se olvidó el nombre de la calle, bueno, en fin. Los Cochran. Los Cocker, Los parece, Cochran, sí, no, ya. sí. ¿Y el escenario dónde es? Cerca del GAM, ahí va a estar en el GAM. Ya, donde mismo estuve el año Portugal, pasado. sí, Sí. ahí mismo ahí está, Perfecto. y ya va a haber un acto central, va a haber también está por supuesto el discurso de nuestro presidente de Bahía Cuña Millahuayque, y también algo también lúdico con una banda musical para que también amene nuestra fiesta del Día del Trabajador y la Trabajadora. Ya, bueno, una marcha confortable por lo demás, ¿ah? Son un par de estaciones de metro, no van las de... Sí, no, está así bien. que Sí. somos conscientes también de que, pero bueno, también caminar y desplazarse en nuestras pasacalles, banderas, nuestras consignas, nuestras luchas y conquistas sindicales. Sí, pues bueno, entonces mañana, literalmente a la salida del Metro Moneda, frente a la fachada de la CUT, es la convocatoria a las 10 de la mañana para la marcha con motivo del Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras. Nos ha acompañado el presidente de la ANEF, José Pérez de Bely. José, como siempre, muchas gracias por tu gentileza. Para mí un privilegio también, y cariño a todo y todo tu equipo, y precisamente para ti tu reconocimiento también. Qué importante esta radio para los trabajadores también del Estado y también de los que dependemos de un salario en general, ¿eh? Gracias, José. Bueno, vamos un breve alto y a la vuelta a nuestro panel de conversación, porque como decía, en este 30 de abril están pasando muchas cosas, incluyendo esta, ¿no? Que es la víspera del 1 de mayo. Vamos y volvemos.